Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño transmitiendo, exponiendo, presentando las verdades del reino eterno, esa verdad verdadera, esa verdad absoluta que se me fue confiada. Y doy gracias al Dios Padre, doy gracias a mi hermano mayor, mi amado Jesucristo, el Cristo resucitado, el Teantropos, el Dios hombre, quien me constituyó y me dio parte, me dio parte en el reino, haciéndome el llamado para ejercer uno de los ministerios, de los oficios ministeriales como es el ser maestro. Gracias también doy al Espíritu Santo por confiarme y darme esta gran tarea que es perfeccionar a los santos y entregarme las grandes iluminaciones de los que está escrito en el texto sagrado en revelación que se escribió por inspiración. Doy gracias. Me siento muy honrado y muy privilegiado de parte del conjunto de la deidad. Maestro José Briceño desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite y el Eterno está haciendo el trabajo, pasando fronteras. El conocimiento de Dios no lo detiene nadie. Pablo dijo, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no la detiene nadie. Desde la cárcel escribió, y lo que escribió forma parte del canon del Nuevo Testamento. En esta oportunidad quiero desarrollar un tema en relación a qué es lo que nos garantiza a nosotros el que haya una presencia de Dios por el Espíritu a través de la iglesia, del cuerpo, de los redimidos, de los regenerados, sea en forma colectiva o sea en forma personal. ¿Qué nos garantiza a nosotros? La manifestación de Dios, lo que podemos llamar la Shekinah de Dios, la gloria de Dios manifestada. Que el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, ese Espíritu que mora en nosotros, que es una persona, pueda producir en nosotros una implosión en nosotros, internamente hablando, para que después haya una explosión. Y eso, de que el Espíritu Santo esté en nosotros, se exteriorice, se manifieste y solvente tantos problemas que hay en un mundo, que hay en el mundo, pero que la iglesia tampoco escapa de eso. El mundo tiene una necesidad muy grande de la manifestación del poder de Dios a través del Espíritu. Empezando por el convencimiento de pecado a un mundo que se está perdiendo, está sumergido en las prácticas del pecado por causa de la naturaleza de pecado en la que está. Pero eso lo va a hacer Dios es a través de la iglesia. Y mientras que en la iglesia no se dé eso, porque todo comienza por casa. Mientras que en la iglesia no se dé una implosión en el creyente individualmente, una manifestación del poder del Espíritu Santo en el creyente. Que el creyente tenga una experiencia viva, real, con la persona del Espíritu. Mientras eso no se dé, que eso es producto de la intimidad, la comunión, la devoción, la adoración, la oración, la búsqueda, la entrega del creyente por entero al Espíritu, mientras eso no se dé en el creyente, pues eso no puede emanar, no se puede producir una explosión mientras no haya una implosión. Así, ese es el principio del reino. El estudio pasado, digo el pasado que es el más reciente, que hablé acerca de las
presencias de Dios por el Espíritu. Y utilicé el plural, las presencias. Di un desarrollo acerca de lo que es la omnipresencia de Dios por el Espíritu, tomando como base el Salmo 139 del verso 7 al 12, donde David escribe, dice, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? Ahí está hablando de la presencia de Dios, de la omnipresencia de Dios por el Espíritu. Entonces dice, si subiera a los cielos, allí estás tú, hablando del Espíritu. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú, hablando del Espíritu. O sea que la omnipresencia de Dios por el Espíritu está garantizada. Eso es un hecho. Entendiendo lo que es omnipresencia. Acuérdese lo que le enseñé. Que desde el punto de vista teológico nos enseñaron que omnipresencia es que Dios está en todas partes. Eso fue lo que nos enseñaron a nosotros. Pero cuando tú vas al texto sagrado y descubres la verdad verdadera, la verdad absoluta, eso que está plasmado en el texto sagrado, te vas a dar cuenta que omnipresencia no es que Dios está en todas partes. La omnipresencia es la habilidad, la facilidad, la virtud y el poder que Dios tiene de estar en todas partes cuando Él quiera. Pero si hay lugares donde Dios no quiere estar, no está. O sea, la omnipresencia no es lo que obliga a Dios a estar en todas partes. No. Omnipresencia es la habilidad que Dios tiene de estar en todas partes cuando Él quiera. Pero hay lugares donde Dios no quiere estar, no está. Punto. Dios le dijo a Moisés, por causa de un pecado que cometió, una desobediencia que tuvo, le dijo Dios a Moisés, mi presencia se irá de ti. Yo no voy a ir contigo, un ángel estará contigo. Enviaré mi ángel para que esté contigo. Y Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, nosotros de aquí no nos movemos. Observe usted que cuando Dios decide no estar en una parte, no está. Punto. Porque la omnipresencia no es lo que erradamente me enseñaron, que Dios está en todas partes. Por eso esta verdad que le voy a transmitir ahora, lo que muchos dicen que son las locuras del maestro Briseño, pero que son verdades bíblicas, y que a veces se cumple el texto lamentándolo mucho en los regenerados, en los hijos de Dios, los que tienen justicia, los que tienen vida, se cumple el texto cuando dice que no es con la iglesia que está hablando el que escribe, que el mensaje de la cruz es tropiezo para los que se pierden. Pero lamentándolo mucho, eso se da también en la iglesia. Hay muchas cosas que uno dice, que uno expresa, que se le ha sido iluminada por el Espíritu de lo que está escrito en Revelación, que se escribió por inspiración, que son verdades bíblicas, que cuando las dice, las transmite, las expones, entonces la gente dice que son las locuras del maestro Briseño. Pero es lamentable que no están a la altura como para entender estas verdades. Esto es lo que voy a decir ahora, que a lo mejor muchos no lo van a entender. Quien está ahorita operando en la iglesia, quien está en la iglesia presente es la persona del Espíritu. Puede hacer Dios Padre presencia en la congregación de los santos, sí. Puede hacer Dios Hijo presencia en la congregación de los santos, sí. Pero oído, quien está presente en la iglesia es el Espíritu Santo. Todo lo que Dios va a hacer, Dios Padre, Dios Hijo, lo va a hacer es a través del Espíritu Santo. En la iglesia ya ellos hicieron su trabajo. El Padre está en el trono, el Hijo está a la diestra, y quien está haciendo el trabajo es el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia dice que el Espíritu Santo se encarga de escudriñar la mente del Padre y revelárselo a la iglesia. Jesús dijo, tomará de lo mío y te lo hará saber. O sea, todo lo que Dios Padre, Dios Hijo vaya a hacer en la iglesia, a favor de la iglesia y a favor de un mundo que le rodea a la iglesia, lo va a hacer es por el Espíritu Santo.
Si en la persona del Espíritu, señores, aquí no hay vida. Aquí no hay desarrollo, aquí no hay éxito, aquí no hay nada. Entonces, la omnipresencia de Dios por el Espíritu está garantizada. El Espíritu Santo está en el lugar donde Él quiere estar, punto. Pero también presenté, según lo que está escrito en Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4, la presencia corporal, es decir, Dios Padre morando en la iglesia a través del Espíritu Santo. Corporalmente el Espíritu Santo vino y mora en la iglesia, y presenté el texto. Este es lo que tiene que ver cuando el Espíritu Santo viene al creyente y el creyente es bautizado con el Espíritu Santo, cosa y caso que se dio en el Pentecostés, en el aposento alto, que está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4. Dice así, cito: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos. Esto es lo que quiero que usted preste atención. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Oído, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ese término, llenos del Espíritu Santo, no quiero que usted se le olvide en el desarrollo de este mensaje. Aún terminando el mensaje, aún haga de esto un estilo de vida. Presta atención. Aquí estamos hablando, el tipo de llenura que está hablando el texto, se refiere a que lo que no está, vino a estar. Es como cuando usted agarra un vaso vacío, y lo llena, y le echa agua hasta llegar al tope, donde rebose, pero que no se derrame. Eso es donde rebose, pero que no se derrame. Ese es el tipo de llenura que está hablando acá el pasaje, donde el Espíritu Santo vino a estar donde no estaba, en la iglesia, donde hizo morada de la iglesia. Voy a hacerlo personal, del creyente, de todos aquellos que son justificados, vivificados, regenerados y son hijos de Dios. El Espíritu Santo vino a ser su morada. Dios mora en la iglesia por el Espíritu. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos casa de Dios, somos edificios de Dios. Eso es lo que dice el texto sagrado. De modo que el Espíritu Santo ya está en la iglesia, ya está morando en la iglesia, está allí rebosando en la iglesia. Está en la iglesia. La iglesia no necesita de la morada del Espíritu. Ya el Espíritu está morando en la iglesia. Eso es una verdad. Punto. Ahora, ¿cuál es la gran necesidad que tiene la iglesia? ¿Cuál es la gran necesidad que tiene la iglesia? Que eso que está al borde, que está al tope, que está rebosando, oído, se derrame. Que ese Espíritu Santo que está morando en la iglesia, lo voy a hacer personal, en ti, en mí, además de producir una implosión en ti, que Él sea una verdad en ti, vivo, que Él viva en ti, vivo, que tú estés persuadido de la morada del Espíritu en ti,
que todo lo que el Espíritu Santo de Dios es viva en ti. Ese espíritu que está en ti se derrame, que cuando haya una implosión, haya una explosión, se exteriorice, emane, que fue lo que pasó cuando aquella mujer que tenía el flujo de sangre se metió en toda la multitud en fe, creyendo en Jesús, tocó su manto y dice el texto sagrado, oído, que cuando la mujer toca el manto, Jesús se detiene. Y toda la multitud se detuvo. Aproximadamente 5,000 personas, entre ellos estaba Jairo, porque Jesús iba a atender el caso de la hija de Jairo. Pero cuando aquella mujer toca el manto en fe, confesando la palabra en fe, si tan se quiere tocar el manto, seré sana. Tocó el manto. Y la Biblia dice, el texto sagrado dice que Jesús se detuvo y dijo, alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. ¿Cómo? Alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. Oído, hubo una explosión. El poder del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo que moraba en Jesús para llevar a cabo el ministerio en la tierra, para cumplir el propósito de Dios en relación al plan de salvación. Ese Espíritu que moraba en Jesús se exteriorizó, emanó, salió de él, hubo una explosión constante. Ese espíritu tenía una implosión en Jesús. Jesús vivía una vida totalmente completa al Espíritu Santo, una vida en el Espíritu. Pero ahí hubo una explosión. En un caso, te hablo de otro caso. Juan y Pedro, como todos los días iban al templo de la Hermosa a la hora de la oración. Y dice la Biblia que había un lisiado allí, postrado por 40 años, estaba allí postrado. Y dice el texto sagrado que viendo Pedro y Juan que tenía fe para ser sano, en su mirada, porque la ventana del alma son los ojos, y tenían fe para ser sano, le dijeron esta palabra. Aquel hombre lisiado pedía una limosna y ellos le dijeron esta palabra. ¡Qué verdad! Y qué necesidad hay que haya y que se dé esto en nuestras congregaciones. Le dijeron así: no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. ¿Qué tenemos? Poder, dunamos, dynamite, dinamita. Tenemos un espíritu que está en nosotros, el cual vino a complementar, a continuar y a complementar el ministerio de Jesús en la tierra. Levántate en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que se levantó al instante, en el momento se levantó. Así. Alguien dijo, haciendo referencia a esto que le acabo de expresar,
de este acontecimiento que se dio en Pedro y Juan y el lisiado. También haciendo referencia a la iglesia contemporánea, en ese caso a la iglesia católica, pero que la evangélica, que los protestantes no escapamos de esto. Oído, dijo esto, cito: la iglesia de los primeros cristianos no tenía dinero, no tenía oro, pero tenía poder. La iglesia contemporánea, hablando de la iglesia católica, pero que las protestantes no escapan de esto, los evangélicos no escapan de esto, tienen dinero, pero no tienen poder. Tommy Tini le dijo a Dios en una de sus oraciones, o Tommy Tini, un escritor, pastor americano, le dijo a Dios en su oración, en una forma muy drástica, pero muy sincera, de la cual su oración tuvo respuesta. Le dijo a Dios: Señor, a mí poco me importa que el Espíritu Santo more en mí si no se puede manifestar de mí. Dos cosas. Uno, a mí no me interesa la omnipresencia del Espíritu. Tampoco me interesa mucho el que el Espíritu Santo more en mí si no se puede manifestar de mí. Porque, ¿qué hacemos nosotros con un espíritu morando en nosotros? ¿Cómo? Porque eso no se le puede aplicar al espíritu, solamente es un cómo, es un símil, como que si estuviese muerto, inerte. ¿Qué hace un Espíritu Santo morando en la iglesia? Circunscrito, atado, apagado, contristado, donde no puede llevar a cabo la obra para la cual Él fue enviado a la iglesia, entre muchas cosas que Él va a hacer y quiere hacer a favor de la iglesia, en la iglesia y a favor de un mundo que se está perdiendo. Jesús tipificó el Espíritu como río. Y me llama la atención dos cosas en el pasaje. Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y después que tenga justicia y tenga vida, yo voy a colocar en él el Espíritu. Y ese Espíritu correrá en él como ríos de agua viva. Juan escribe 40 años después y dice, y esto hablaba del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Pero me llama la atención que Jesús dice, tipifica el Espíritu como río, pero usa un plural, ríos. ¿Por qué? Cuando me meto en el texto, en el pasaje, me doy cuenta y entiendo la verdad. Se me ilumina lo que está escrito ahí en Revelación del mensaje que Jesús dijo en el anuncio del advenimiento del Espíritu Santo. En ese día, el último día de las fiestas, el Pentecostés. Que Jesús usa el plural para referirse al Espíritu, ríos. Porque son muchas las manifestaciones que el Espíritu Santo viene a hacer en la iglesia, a favor de la iglesia y a través de la iglesia para un mundo que se pierde. Son muchas. Ríos. Y tipificó al Espíritu como río, porque el río tiene una característica que nunca se estanca. Siempre está fluyendo, fluyendo, fluyendo. El Espíritu Santo no es un agua que está en un estanque.
como aquello que se dio en ese acontecimiento que le estoy nombrando, donde el sumo sacerdote y los sacerdotes iban en procesión y tomaban agua del estanque, de un estanque, agua estancada, y la llevaban al altar, la mezclaban con vino y la derramaban en agradecimiento de cómo Dios en el desierto le dio agua de la roca. Eso fue un ceremonial que se añadió a las fiestas. Y Jesús, viendo esto, les dijo a todos los que estaban presentes, el último día de la gran fiesta donde más gente había, interrumpió las fiestas para anunciar el advenimiento del Espíritu Santo. Y eso es lo que le quiso decir: ese hombre les está dando agua de un estanque, de un agua estancada. Yo entiendo que están haciendo un ceremonial en agradecimiento del agua que les dio mi Padre en el desierto, pero lo que ustedes no entienden, que la roca del cual el agua emanó soy yo soy la roca viva. Y cuando usted creen en mí, que tengan justicia y tengan vida eterna y sean regenerados y pasen a ser hijos de Dios, ustedes no van a tener un agua estancada, sino que les enviaré el Espíritu Santo que correrá como ríos de agua viva. ¿Lo entendió ahora? El Espíritu está en mí, está en ti que me estás viendo a través de este video. Pero está llevando a cabo el Espíritu Santo la obra. Se está produciendo una implosión en ti. Es vivo el Espíritu Santo de Dios en ti. Se producen explosiones del Espíritu Santo de Dios a través de ti, que un mundo tanto lo necesita. Aún la iglesia. Señores, hay un espíritu que está en la iglesia, pero te repito, está circunscrito, atado, apagado, contristado. Siempre lo he dicho, que a quien tenemos que tener suelto es al Espíritu Santo y lo tenemos atado, y a quien tenemos que tener atado es al diablo, lo tenemos suelto. Esto es un problema grave en nuestra congregación. ¿De qué me sirve? Oído, ¿de qué me sirve el evangelio que tú predicas, que yo predico, si no me pueden resolver los problemas por los cuales estoy viviendo y estoy pasando? Pablo dijo: yo no vine a ustedes con palabras persuasivas, yo vine a ustedes con demostración, con poder del Espíritu Santo. Y habían señales y prodigios. El texto lo dice. Cuando hubieron orado, eso está en Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero señores, maestros, ya no fueron llenos en Hechos 2, en el Pentecostés, en el aposento. ¿Por qué me dice Hechos 4 que también fueron llenos otra vez? Porque aquí está hablando de la llenura, donde lo que está en ti que rebosa, se derrame. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y si usted sigue leyendo Hechos 4 del verso 31 en adelante, una serie de manifestaciones que se dan como producto de la presencia del Espíritu manifestada a través de los apóstoles, que hacían señales, prodigios, maravillas. Los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, los muertos resucitaban, los leprosos eran limpiados. ¿Por qué? Porque hubo una explosión. Esto es lo que necesita la iglesia. Hechos 4:31, donde hay un movimiento del Espíritu, donde hay una presencia que manifieste y resuelva los problemas. Lo necesito. En la manifestación del poder del Espíritu Santo no hay enfermedades terminales. No existen enfermedades terminales.
Para el Espíritu Santo nada es fácil y nada es difícil. Oiga, para el Espíritu Santo nada es fácil y nada es difícil. Él todo lo puede, todo lo puede. Todo. No hay enfermedades terminales que Él no pueda sanar, situaciones, desajustes financieros por los cuales estamos pasando que Él no pueda resolver, hogares que Él no pueda restaurar. Él lo puede todo, todo lo puede. El Espíritu Santo todo lo puede. Y está en ti, y está en mí. Mire, escúchame. La necesidad que tenemos de la persona del Espíritu, que sin Él, nosotros nunca podemos librar una batalla con los poderes de las tinieblas. Nunca, nunca. Oiga, nunca usted se atreva a librar una batalla con los poderes de las tinieblas si no está en la intervención del Espíritu Santo. Usted nunca va a poder. Un demonio nunca va a salir de un cuerpo si no es por el Espíritu. Quien echaba fuera demonios era el Espíritu Santo de Dios, no Jesús. ¿Podía Jesús echar fuera demonios sin la ayuda del Espíritu? Sí, porque era Dios, el Theotokos, el Dios hombre, el Verbo encarnado. Pero Él necesitó de la persona del Espíritu para llevar a cabo el plan de redención. Porque fue un hombre el que el diablo venció, tenía que ser un hombre que venciera al diablo, no era Dios. Y todas las cosas que Jesús hizo, las hizo por el Espíritu. Ciegos, sordos, mudos, muertos, leprosos, todas las cosas que se dieron. Los ciegos vieron, los sordos oyeron, los mudos hablaron, los muertos resucitaron, los leprosos eran limpiados, los demonios salían de los cuerpos. Todo lo hizo Jesús fue por la persona del Espíritu que moraba en Él. Igual va a ser con nosotros. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo bien claro, que las mismas cosas que Él hizo, nosotros la íbamos a hacer. Y dice, y aún mayores. Y cuando el texto dice que haríamos cosas mayores según lo que Jesús dijo, no está hablando mayor en cantidad, está hablando de calidad. No se está refiriendo a cosas mayores en cantidad por el tiempo que tiene la iglesia, 2000 años, en comparado al tiempo que Jesús tuvo en la tierra, 33 años. 3 años en su ministerio. Comparado a ese tiempo, al tiempo que tiene la iglesia, no está hablando de cantidad, está hablando de calidad. La iglesia fue llamada por Dios para hacer milagros, donde el Espíritu Santo va a intervenir y con su poder se va a manifestar, donde se van a producir milagros que ni siquiera en la vida de Jesús se produjeron en su ministerio. Y eso no le va a quitar la gloria a Jesús, porque todas las cosas que se van a hacer, que va a hacer el Espíritu Santo a través de la iglesia, lo va a hacer es en el nombre de Jesús. Por la autoridad, el rango, la majestad, la señoría, la posición, la posesión, el señorío que Jesús tiene y que nos fue impartido a nosotros por pacto de sangre. Jesús dijo, antes de irse, no los voy a dejar huérfanos. Eso está en Juan 14, 18. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La palabra orfano, donde se deriva la palabra orfano, orfanatorio, huérfanos. ¿Qué es un huérfano? Uno que está desprovisto, sin cobertura, sin ayuda, sin asistencia, solo, a la deriva, en el desierto, sin provisión, sin nada. Jesús dijo, no los voy a dejar así. Yo les voy a enviar el Espíritu Santo para que more con ustedes. Antes de Jesús irse, le dijo a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que seas investido de poder de lo alto. ¿Por qué no nos podemos mover? Porque es que sin el Espíritu ustedes no pueden hacer nada. Él lo va a hacer todo. Ustedes solo tienen que cumplir con los principios del reino eterno, que están plasmados en el texto sagrado para que Él haga el trabajo. Él lo va a hacer todo. Y Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿A quién le voy a hacer testigo? A las naciones. ¿De quién voy a ser testigo? De Jesús. ¿Con qué voy a ser testigo? Con el poder. Sin el poder del Espíritu Santo, usted no puede atestiguar
ni predicar las buenas nuevas de salvación porque no tiene un poder que lo respalde. Usted no tiene un poder manifestado que respalde lo que usted está predicando y enseñando como evangelio, como buenas nuevas. Esto no es cuestión de anunciar las buenas nuevas, demuéstramelo. Porque repito, ¿de qué me sirve tu evangelio si no me puedes resolver los problemas por los cuales estoy pasando? ¿De qué me sirve? No hubo un lugar donde Jesús llegara que no resolviera los problemas. Jesús nunca fue un problema para el mundo. Jesús fue la solución de los problemas de un mundo que estaba sumergido en el pecado. Esa es la iglesia. La iglesia es la luz del mundo, donde las tinieblas se disipan, donde la luz llega, las tinieblas se tienen que disipar. Las tinieblas no van a prevalecer en contra de la iglesia, no van a poder con la iglesia, pero con una iglesia llena del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo emane de ella, porque ha habido una implosión en ella, pero ahora hay una explosión. Usted llega a un cuarto donde está todo oscuro, todo tiniebla, y prende el bombillo, las tinieblas no se resisten a la luz, inmediatamente desaparecen. Tiene que llegar el momento donde la iglesia, en la predicación del evangelio, en la gran comisión, donde vamos avanzando, las tinieblas tienen que ir retrocediendo. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos resucitan, los leprosos son limpiados, y a los pobres se predica el evangelio. Eso es lo que dice el texto bíblico. Me gustó aquello cuando Jesús tomó el libro de Isaías en las sinagogas y leyó Isaías, lo que está escrito en Isaías 61, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, y da unos propósitos para los cuales fue ungido. Todo eso que Jesús nombró allí, todo lo que Jesús dijo para la cual el Espíritu Santo vino a morar en él, igual pasa con nosotros. Nosotros fuimos ungidos con el poder del Espíritu Santo. Somos los ungidos en la tierra. ¿Para qué? Para sacar al mundo donde está sumergido en tanta necesidad que hay. Somos la sal de la tierra, donde le damos, además de preservar al mundo de la corrupción del pecado, de la putrefacción del pecado, somos los que le damos sazón, sentido a la vida, con el mensaje del evangelio y la manifestación del poder del Espíritu Santo. Maestro, hay una pregunta. ¿Qué es lo que tiene circunscrito al Espíritu? Atado, apagado en la iglesia. Usted lo dijo bien. Efesios 5:18, Pablo dijo: no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Lo dijo Pablo. La iglesia necesita vivir una vida en el Espíritu. La iglesia necesita conocer a la persona del Espíritu Santo. En la Biblia está plasmado todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo. Desde Génesis hasta Apocalipsis está plasmado la persona del Espíritu. Yo tengo un estudio sistemático de neumatología, de todo lo que tenga que ver con el Espíritu. Está ahí en YouTube, búsquelo. Un estudio, lo voy a dar, completo de todo lo que tenga que ver con la persona del Espíritu. Sistemáticamente hablando, desde un principio al fin. De lo que por lo menos he entendido en lo que está en el texto sagrado de la persona del Espíritu. La iglesia necesita conocer a la persona del Espíritu, tener información de quién es el Espíritu Santo, por qué eso nos dio el Espíritu Santo, por qué la iglesia necesita al Espíritu Santo. La iglesia debe conocer todo en relación al Espíritu Santo, de lo que está plasmado en el texto sagrado.
Y aquí tenemos el grave problema. El problema número uno por la cual el Espíritu Santo no se puede emanar, no puede emanar y manifestarse a través del creyente a favor de la iglesia, a favor del mundo que lo rodea, es que la iglesia no conoce a la persona del Espíritu, no conoce. Desde el punto de vista teológico, la iglesia no conoce a la persona del Espíritu, no la conoce. Y hay una serie de informaciones que la Biblia nos da acerca de la persona del Espíritu. Pero el problema es que la iglesia lo que hace es que lee Biblia, pero no estudia el texto sagrado. Lee Biblia, pero no estudia. Y jamás usted puede aplicar lo que usted no conoce. Jamás. Ese es el principio bíblico. El problema no es tener, sino es conocer. El problema no es tener y conocer, sino aplicar. Aplicamos de lo que conocemos, de lo que tenemos. Usted se mete una cátedra de la persona del Espíritu. Usted empieza a estudiar a la persona del Espíritu. Mire, espérese. Yo voy a investigar en la Biblia todo en relación al Espíritu Santo. Y usted se mete sobre un estudio, usando los códigos, reglas y principios de interpretación. Es una forma entregada, dada. Y usted va a conseguir información acerca de la persona del Espíritu y los va a conocer mejor. Usted necesita conocer al Espíritu. Yo necesito conocer al Espíritu. Necesitamos conocer al Espíritu. Porque jamás se puede vivir una vida en el Espíritu si no sabemos quién es el Espíritu Santo. Ese es el primer problema, por el cual la persona del Espíritu está atada, circunscrita, apagada y contristada, porque no se conoce, no se le toma en cuenta, no se le da el lugar que le corresponde. El Padre hizo su obra, está sentado en el trono. El Hijo hizo su obra, está sentado a la diestra. Quien está ahorita en la iglesia es el Espíritu Santo. Y esa es la persona que menos lugar le damos en la iglesia y que menos importancia le damos. Y la causa número uno es porque no la conocemos. No conocemos a la persona del Espíritu. Ahí está. Mire, lo otro que usted tiene que entender. Preste atención a esta verdad. Hay dos. Esto lo dijo Carlos H. Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Cuando yo lo leí, saltó de allá para acá y eso me llevó a estudiar. Y yo, wow, qué verdad hay acá. Carlos H. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo esta verdad. Después del llamado a la salvación, cito, después del llamado a la salvación, hay dos tipos de llamados que Dios le hace al creyente. Que si él no lo entiende de entender y atiende de atender, nunca Dios podrá alcanzar o desarrollar su propósito en la vida de ese creyente. Habló de dos tipos de llamados, entre otros, pero habló dos. Uno, la santidad. La santidad. Es tan serio el que nosotros podamos entender qué es santidad, que tengo un estudio en YouTube acerca de lo que es la santidad genuina. Es tan serio el que nosotros entendamos, comprendamos lo que es santidad, todo lo que tenga relación con la santidad. El llamado a la santidad es un requisito sine qua non. El vivir una vida consagrada, apartada para Dios, es un requisito sine qua non. El no pisar terreno satánico, el tener sentido de traslado, entender que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz y que nada hacemos en las tinieblas. Entender que somos embajadores de Cristo en la tierra y que no somos espías del diablo dentro de la iglesia. Entender, tener sentido de conveniencia, que todo me es lícito, pero que no todo me conviene, que no todo edifica.
La santidad es tan importante que la única virtud que está elevada a la 3 en relación a Dios es la santidad. Usted no va a conseguir en ninguna parte en la Biblia donde Dios dice soy omnipresente, 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 omnipotente, 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 omnisciente, omnisciente, omnisciente. Pero en relación a la santidad dice yo soy santo, santo, santo. 3 veces. Elevada a la 3, la santidad de Dios. Y Dios nos hace un llamado a la santidad. Ese es el primer llamado, la santidad. Y hay textos en común en relación a la santidad que te demuestran a ti que sin ella usted jamás podrá, en usted nunca podrá ver la manifestación de la presencia de Dios por el Espíritu. Hebreos 12:14 dice, seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad usted no va a ver a Dios. Usted no tendrá la presencia de Dios manifestada. Usted no va a ver a Dios en su hogar, en su ministerio, en sus finanzas, en su sanidad. Usted no va a ver a Dios. ¿Y sabe cuál es el otro llamado? El llamado a la fe. Si usted vive una vida de temores, dudas, ansiedades y preocupaciones, si usted no vive una vida en fe, entendiendo lo que es fe, porque es otro problema, que tenemos que meternos en una cátedra de fe y estudiar bien lo que es fe. En la iglesia hay mucho positivismo, acuerdo mental, cibernética, yoga, ciencia cristiana, poder trascendental, confundida con la fe, seudismo de la fe dentro de la iglesia. Eso no es fe. Yo siempre he dicho que la fe no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. Por fe yo no debo decir que no me duele la cabeza cuando me duele. A usted le duele la cabeza, diga que no le duele por fe, eso no es fe. Eso es acuerdo mental, eso es presunción. La fe no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. Entonces, estos dos llamados, el llamado a la santidad y el llamado a la fe, señores, hay textos en común que te dicen en relación a la fe y la santidad que para ver la presencia de Dios tiene que haber fe y tiene que haber santidad. Leímos el de la santidad. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, Hebreos 12:14, y en relación a la fe, Juan 11:40, Jesús le dijo a Marta, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, a favor nuestro y a favor de los que nos rodean, hay que vivir una vida en fe. Nunca vivir en temores, en dudas, en ansiedades, en preocupaciones, en incertidumbres. Nunca opinar, ni dudar, ni cuestionar ante una palabra que Dios te dé. Solamente creerla. Blanco y negro como está escrita, creo esa palabra. Entonces cuando tú vas a ver manifestada la gloria de Dios en tu vida, cuando vives una vida de santidad y vives una vida en fe. Es más, hay textos en común en relación a la fe y a la santidad para estar en el agrado de Dios y poder ver la gloria de Dios manifestada en nosotros. Textos en común. Primero, Hebreos 11:6. Tiene que ver con la fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan en fe. Pero mira el primer párrafo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero mira lo que dice Romanos 8:8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si usted no vive una vida en fe y en santidad, usted no está en el agrado del Señor. Usted no podrá ver nunca manifestada el Espíritu Santo de Dios a través de su vida. Repito, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay un denominador común. ¿Cuál es? Que los que no viven en fe y los que no viven en santidad
ninguno de los dos pueden agradar a Dios, porque están en el desagrado de Dios. Así es así. Lleves eso en tu espíritu. Esto tiene mucho que decir, mucho. Porque además del llamado de la santidad y el llamado de la fe, hay otros llamados que se añadan a esto. Pero solo me dio tiempo para tocar estos dos. Se despide el maestro Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes decirle, 1, oren mucho por mí, no dejen de orar por mí, oren mucho. 2, compartan este mensaje, no se queden con él, busquen nuevos suscriptores, que se suscriban al canal de YouTube, al Facebook y a TikTok. Y número 3, si usted puede impartir o enviar una ofrenda en agradecimiento. Mucha gente me ha llamado y me ha dado las gracias, maestro, gracias por ese instrumento de Dios, como Dios lo usa. Mi vida ha mejorado, mi hogar, mis finanzas, fui sanado, amén. Pero son muy pocos los que aportan una ofrenda para el ministerio. Pablo dice, sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Usted está aprendiendo a través de este ministerio, usted puede aportar una ofrenda para este ministerio. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Usted lo puede hacer a través del sistema CER, lo puede hacer. CELER. Sistema CELER, el usuario es mi número telefónico. 786-604-3352. Ese es el usuario, mi número telefónico de CER. 786-604-3352. Lo puede hacer a través de PayPal. También una ofrenda, enviarla a través de PayPal. Siendo mi usuario, el correo electrónico josn77bricenoa77@gmail.com, o también puedes enviar la ofrenda para retirar en el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, a través de Western Union, enviándolo a nombre de mi señora esposa, Tamara Vera de Briceño. Agradecido por la ofrenda que vas a aportar, agradecido por las oraciones que estás haciendo y agradecido por compartir este hermoso mensaje. Se despide nuestro diseño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.